para cobardes. Y he orado, mire, estoy convencido de que esta es la palabra que el Espíritu Santo de Dios puso o tiene mejor para tu vida, en el nombre de Jesús. Es una palabra que llevo trabajando por más de 2 semanas. La iba a dar hace 8 días. El Espíritu Santo de Dios no me lo permitió. El Señor estuvo hablando fuerte a mi corazón en todo este tiempo. Y hoy es el día de dar este mensaje. No apto para cobardes. Así que si eres cobarde, mejor apaga y vete a hacer otra cosa. Pero si eres valiente, es el tiempo de quedarte allí sentado en el nombre de Jesús y estar atentos, porque la enseñanza del día de hoy no es apta para cobardes en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Allí vamos a orar antes de comenzar con las escrituras. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho a través de la alabanza, de la adoración, Dios. A través de la administración, porque no solo es palabras, Dios, sino con el poder de nuestra fe está sustentada en el poder del Espíritu Santo de Dios, Señor, y en tu palabra, Dios. Y ahora que vamos a predicar tu palabra, te pedimos, Señor, que añadas fe, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra que fue diseñada, Señor, para separar, para dividir el alma del espíritu, en el nombre de Jesús, que penetra hasta lo profundo, que es viva, que es eficaz y que cumple el propósito para el cual tú la enviaste, en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo, Espíritu de Dios, háblame a través del pastor, háblame a través del siervo de Dios, en el nombre de Jesús. Amado Señor, yo solo vengo como un mensajero, Señor, como un portador, Señor, así como el enfermero, Señor, va, Padre de la gloria, con la medicina que el médico ha enviado para sus pacientes. En el nombre de Jesús, utilízame, Señor. Amén y amén. Quiero comenzar esta enseñanza haciéndote una pregunta. ¿Qué pensarías si alguien, al añadirte a sus filas de combate, o al añadirte a las filas de tu milicia, te llama o te quiere atraer con las siguientes frases? O sea, un ejemplo: quieres ser parte de un gran ejército, quieres ser parte de un ejército de conquista, y la persona o el encargado de la milicia te dice lo siguiente: ok, tranquilo, puedes ser parte de esta milicia, pero mire, póngame cuidado, tendrás en el combate muchas pruebas. En esta milicia hay muchas pruebas. En esta milicia ahí vas a tener tristezas. Ustedes van a sufrir. ¿Te añadirías? Si esto es lo que te augura estar en ese ejército, ¿te añadirías? ¿Serías parte? Quizás esas frases, déjeme decírselas otra vez, frases como tendrás muchas pruebas, tendrás tristezas, habrán de sufrir, no serían el mejor eslogan para añadirse a las filas de la guerra, ¿no? En los años de la guerra en Vietnam, en los Estados Unidos comenzaron a reclutar jóvenes para que se enlistaran en las listas del ejército, pero sus eslogan eran bastante diferentes. Somos triunfadores, vamos guerreros, vamos a ganar, y así los enlistaban, les prometían muchas cosas, y esto hacía que el joven se animara y fuera a la pelea. Pero mira que estas palabras, por eso digo este eslogan: únete a las filas del ejército de Jesucristo, tendrás muchas pruebas, tendrán tristezas y ustedes habrán de sufrir. Pocos se añadirían, ¿no? Pocos dirían, y no, mejor no. Pero sabes una cosa, fue lo que Jesús dijo, Juan capítulo 16, 33, a sus combatientes de milicia, a los que caminaban con él, a los que decidieron seguirle, a sus discípulos les dijo: estas cosas les he escrito. Juan 16, 33. Usted, yo sé que se sabe este texto, yo lo digo muchas veces, pero quiero leérselo una vez más. Dice: estas cosas les he hablado para que tengan paz. ¿Por qué Jesús le dijo esto a sus discípulos? Para que tuvieran paz, para que tuvieran tranquilidad. ¿Cuándo? Mire, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Ahora escúcheme esto, póngame cuidado. Otras versiones dice lo que les dije anteriormente. En el mundo tendrán muchas pruebas. Otra versión dice, en el mundo tendrán tristezas. Otra versión dice, en el mundo ustedes habrán de sufrir. Pero confíen porque yo he vencido el mundo. Ahora déjenme leérselo otra vez teniendo en cuenta la promesa de Dios. O mejor la advertencia del Señor Jesús. Estas cosas les digo para que tengan paz. ¿Cómo así, Señor? Le dice, vengan acá, siéntense. Les voy a decir algo para que tengan paz. Déjenme leerle el versículo de otra manera. Mire, cuando ustedes, o mejor, se siente y les dice, tengan paz cuando se hallen en pruebas. Tengan paz cuando tengan tristezas. Tengan paz cuando vengan problemas y dificultades. Porque yo he vencido al mundo. Uy, aquí tendrías que aplaudir. El reino de los cielos es para valientes. El reino de los cielos no es apto para cobardes. Jesús, alguien se le acerca al maestro y le dice, Señor, déjame que te siga. Y él le dice, claro, ¿quieres seguirme? Entonces ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígame. Este joven era un joven cobarde, que no se imaginaba sin sus riquezas, que no se imaginaba sin sus propiedades, sin su dinero. Y le tuvo que decir al Señor, gracias, no, prefiero quedarme así. Porque fue cobarde. El reino de los cielos no es apto para cobardes. Y si está al lado de alguien que camina con el Señor, que conoce al Señor, o que hoy es la primera vez que va a caminar que ve una transmisión como estas, quiero decirte, y díselo allí en casa conmigo, oye, el evangelio y el camino del Señor no es apto para cobardes, no sirve para los cobardes, en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo. Otro se le acercó y le dijo, déjame que te siga, Señor. Y el Señor le dijo, sí, claro, vamos, sígueme. Y él le dijo, pero déjame que primero vaya y me despida de mi padre y de mi madre. Y él le dijo, ¿sabes una cosa? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Este joven no se pudo deshacer, o mejor, no pudo desprenderse del vínculo familiar que le ataba para seguir a Jesús, porque fue cobarde. Aleluya. Porque el evangelio no es apto para cobardes. Amigo, amiga que me escuchas allí en casa, el evangelio no es apto para cobardes. Tú que me escuchas aquí, hijos, Esteban, Juancho, que están aquí conmigo, mi esposa, tú que vienes, el evangelio no es para cobardes. No es apto para cobardes. ¿Sabes una cosa? Te mintieron y te metieron gato por liebre el día que te dijeron que cuando sigues a Cristo todo es color de rosa y hay bendición. Mentiras. Dios nos bendice, claro, con bendición eterna, pero vienen pruebas, vienen luchas, vienen problemas, vienen dificultades, vienen tristezas también. Amén. Estamos pasando por crisis, por pandemia, y el hecho de ser cristiano no nos exime de las pruebas. No nos exime de la escasez, pero ten paz. Dijo el Señor Jesús, ten paz, porque yo he vencido al mundo en el nombre de Jesús. Alguien tiene que dar un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Diga otra vez conmigo, el reino de los cielos no es apto para cobardes. Jesús hablaba con sus discípulos, escúchenme esto. Le mandan preguntar, Juan, déjenme contextualizarlo. Juan le dice a sus discípulos, Juan estando en la cárcel a punto de ser asesinado, le dice a sus discípulos, vaya y pregúntenle a Jesús si él es el Mesías o esperamos a otro. Juan, el profeta del que la Biblia habla, que es el profeta más poderoso que ha existido. Ahora escúchame esto, yo prediqué de esto hace días anteriores. Los profetas también dudan. Prediqué creo que fue en un devocional de los que hicimos en la noche. Si se la perdió, búsquela. Los profetas también dudan. Ahora escúchenme esto. O fue un domingo, no me acuerdo bien. El profeta Juan el Bautista dudando.
Y Jesús me manda a decir, dígale al profeta, y le cita un pasaje: los ciegos ven, los sordos oyen, hay milagros, hay prodigios, díganle lo que está pasando. Y después voltea a sus discípulos. Sus discípulos sabían que Juan estaba en la cárcel, que iba a morir quizás. Y voltea con sus discípulos y les dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, el reino de los cielos es violentado, y hay que ser violento para arrebatarlo. Escúchame esto: no es apto para cobardes, les dijo, no es apto para cobardes. Un día se sentó y le hablando con el pueblo, o mejor, los cobardes comenzaron a desertarse, los cobardes comenzaron a irse, comenzaron a desertar, comenzaron a dejar la publicación, comenzaron a irse de la iglesia los cobardes. Y sus discípulos, uno de sus discípulos le dice: Señor, has sido muy duro con ellos, dura palabra les has dado. Y Jesús les dijo, déjeme parafrasearlo. Jesús le dijo, escúcheme, les dijo: no es apto para cobarde. Si ustedes quieren irse, váyanse también. Entonces Pedro le dijo, que a pesar de de sus problemas, de sus dificultades, de sus debilidades, de su carácter, le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. Yo tengo un dicho, y fue algo de las primeras cosas que aprendí al conocerle, y es que nadie dijo que sería fácil. Mis amados del amor verdadero, ustedes se lo saben de memoria. Muchas veces les he dicho: nadie dijo que sería fácil. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, les he recordado: nadie dijo que sería fácil. Aquí el amor verdadero sabe que nadie dijo que sería fácil. Aleluya. Desde que comencé en el evangelio y comencé a predicar, la primera persona que le predico, después de un tiempo de restauración del Espíritu Santo de Dios, de fortalecimiento, le predico a uno de los líderes de una de las pandillas de mi barrio. Un hombre que era asesino, un hombre que era terrible. Y yo me voy a predicarle del evangelio. Le conocía, éramos amigos, yo lideraba otra pandilla antes de conocer al Señor. Y yo me voy a predicarle el evangelio, y después de hablarle del evangelio me dice: ¿sabes una cosa? Te voy a dar un consejo, nunca vuelvas atrás. El evangelio no es apto para cobardes. Esa noche lo aprendí, como 11:30 de la noche. Yo llegaba de estudiar y me puse a predicarles: escúchenme esto. Y él me dijo: el evangelio no es apto para cobardes. No vuelvas atrás, porque si vuelves atrás vas a perderlo todo. Y eso me impactó y le dije: ¿cómo así? Me dijo: mira, yo fui cristiano, yo caminé, yo andé, yo fui líder, pero volví atrás. Me hice cobarde, perdí mi esposa, mis hijos, mi ministerio, lo perdí todo. Porque el evangelio no es apto para cobardes. El evangelio, decía un predicador, es como la mafia. Y me encantó ese paralelismo. Usted dirá: pastor, ¿cómo así que el evangelio es como la mafia? Los que conocen la mafia saben que si usted entra, después no sale vivo. No hay manera de salir vivo, a no ser que Dios haga un milagro. Y en el evangelio es igual: si tú sales, no sales vivo. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos caminando con el Señor, tenemos vida eterna, vida nueva. Y cuando salimos, cuando dejamos de caminar, morimos una vez más. Aleluya. Porque el evangelio no es apto para cobardes. Amén. ¿Sabes una cosa? Ese es el piso, el sustento de la enseñanza de esta noche. Pero déjeme avanzar. Déjeme avanzar para que usted me pueda entender esta enseñanza, para que yo pueda explicársela mejor. Mira, en medio de esta pandemia, una de las preguntas que quizás te puedes estar haciendo en todo este tiempo de esta pandemia mundial, tú, amigo y amiga del amor verdadero, tú, hermano y hermana de cualquier otra iglesia que me escuchas, que te añadiste a la transmisión, o que de repente me vas a escuchar porque te están compartiendo el link o nos verás después. Una de las preguntas que te puedes hacer en esta pandemia sería: ¿estoy siendo valiente o cobarde como cristiano en este tiempo? ¿Soy valiente, Señor, o soy cobarde? Y más cuando escuchamos predicadores decir tantas cosas, decir o hacer tantas cosas.
Se le entra a uno la pregunta, Señor, ¿y yo me estoy portando valientemente o estoy siendo cobarde? Mira, la pregunta puede ser también, ¿lo que estoy haciendo en medio de esta crisis está bien o está mal? Señor, ¿soy un valiente guerrero? ¿O soy como un ratón temeroso escondido de aquel león que ruge como león mirando a quien devorar? Déjeme repetirle otra vez esa frase que anoté. Mire lo que yo escribí aquí. Quiero leérselo textualmente lo que escribí. Mire, dice, ¿lo estoy haciendo bien o mal? ¿Soy valiente guerrero, Señor? ¿O soy como un ratón temeroso, escondido de aquel que ruge como un león? Señor, ¿soy valiente o soy como un ratón allá escondido? Esa puede ser la pregunta que te estás haciendo. Pero sabes una cosa, yo estoy seguro que si tú tienes el fuego de Dios en tu corazón, esta pregunta te la has hecho muchas veces en todo este tiempo. Señor, ¿soy valiente? ¿O me amedrenté, me llené de miedo y dejé de hacer lo que me mandaste a hacer? Déjeme partir del principio o del concepto de que el evangelio no es apto para cobardes. Pero ¿cómo nos estamos portando en este tiempo? ¿Cómo estamos actuando en este tiempo, Señor? ¿Eres valiente o eres cobarde? Mira, el Señor me hablaba a través de esta palabra tan puntual, tan específico. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Mira, lo primero que tenemos que saber, déjame ir rápido porque tengo 5 cosas que mostrarte, de muchas más que quisiera, pero el tiempo es corto y apenas me quedan 25 minutos para exponerte el mensaje de esta mañana. Mira, no es apto, mejor dicho, lo primero que tú tienes que identificar, la primera cosa que tú tienes que identificar es que no es apto para cobardes aceptar su asignación. Déjame decírtelo otra vez, no es apto para cobardes aceptar su asignación. Los cobardes no aceptan su asignación, anótelo. Los cobardes no aceptan su asignación. No es apto para cobardes aceptar tu asignación. Pastor, ¿estoy siendo valiente o estoy siendo cobarde? Mira, lo primero que tú tienes que identificar es cuál es tu asignación en el cuerpo de Cristo, en el ejército del Señor. ¿A qué fuiste llamado? Aló, escúchame otra vez. ¿A qué fuiste llamado? Déjeme hacerle un paralelismo. La Biblia dice que somos cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora escúcheme esto. Imagínese usted tratando de ver con los ojos la asignación. Creo que me equivoqué. Los ojos fueron diseñados para ver. Esa es la asignación de los ojos, ver. Imagínese usted cerrando los ojos y tratando de ver con los dedos. Se va a estrellar porque los dedos no tienen esa asignación. Imagínese usted tratando de caminar con las manos. Lo va a lograr por un tiempo, pero se va a caer y se va a cansar porque las manos no tienen la asignación de caminar, lo hacen los pies. Imagínese usted tratando de comer con las orejas, por las orejas. Se va a morir de hambre porque la asignación de las orejas es oír, no comer. Cuando entendemos la asignación, entendemos si somos cobardes o somos valientes. Ahora déjeme ponérselo en el campo de batalla. Escúcheme esto, mire. Imagínese usted una enfermera queriendo ir a la línea de la batalla. ¿Sería valiente? No, sería una cobarde porque está dejando a sus enfermos morirse por ir a hacer lo que no le toca hacer. Esta mujer sería una mujer que no conoce su asignación.
Amén, me voy haciendo entender. No sería valiente, sería irresponsable por dejar sus enfermos al cuidado de otros. Pero imagínese si al contrario usted es un soldado o un general, queriéndose, ay no, yo soy soldado, pero no, mi teniente, yo mejor me quedo en el hospital cuidando enfermos. ¿Qué le va a decir el teniente? Eres un cobarde, eres un miedoso que no quieres ir conmigo a la línea de la batalla. No has entendido tu asignación. O imagínese qué sería de las guerras sin las personas que cumplen con sus impuestos para proveer para la milicia, para el armamento. ¿Con qué armas van? ¿Con qué municiones van a enfrentar al enemigo si no hay recursos? O sea que detrás del ejército que está en la primera línea de combate en la batalla, hay gente sustentando, pagando sus impuestos, sacrificándose para poder proveer para la nación. Porque ellos han entendido también cuál es su asignación. Hay gente de gobierno tomando buenas decisiones para administrar los recursos. Esa es su asignación. Miren, todo este tiempo de pandemia he visto tanta gente preocupada y critican al presidente. Si lo hace así está mal, si lo hace así también. Ay, ¿por qué no fue este? Esa es su asignación. Claro, como él está ya sentado, solo dando órdenes, y nosotros sí somos los que tenemos que salir a trabajar. Esa es la asignación de él, gobernar un pueblo. Por eso lo elegimos, o lo eligieron los que votaron. Esa es su asignación. Cuando entendemos nuestra asignación, sabemos si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Si estamos actuando valientemente o estamos actuando, por el contrario, negligente y cobardemente, en el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Todos tienen una asignación, un lugar en el buen desarrollo. Todos tenemos una designación, escúchame esto, y el buen desarrollo de esa obligación nos llevará a ser valientes, o mejor, a saber si estamos actuando cobardemente o valientemente. Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Escribe Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Déjeme leerlo otra vez. Santiago 4, 17. Y al que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cuál es tu asignación en el cuerpo de Cristo? ¿Qué fuiste llamado a hacer? ¿Lo estás haciendo o te estás portando cobardemente? Porque si no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, escúchame esto, estás encerrado como un ratón, escúchame esto, temiéndole al que anda como león rugiente mirando a quien devorar. Pero si aún estando en casa estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, te estás portando valientemente como un guerrero en el punto de batalla, en el lugar en el cual el Señor te asignó. Y usted tiene que decir allá en casa: amén, yo soy un valiente porque sigo haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Amén. Aleluya. Amén. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 17. El apóstol Pablo tenía clara su asignación. ¿Sabe que yo me preguntaba, Señor, pero por qué el pobre del Pablo fue el que pagó tanta cárcel, persecución, lo llevaron a Roma preso? ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Qué pasó con Silas? ¿Qué pasó con Bernabé? Déjeme decirle, la asignación de ellos no era esa. Ellos tenían unas asignaciones diferentes. Mira lo que dice el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. ¿Usted sabe qué significa esa asignación?
Déjeme leerlo. Mire, asignación, déjeme darle una pequeña significado. La asignación es el establecimiento de lo que corresponde a alguien para un determinado objetivo. A ti te tengo para hacer esto, te dijo el Señor. Y para Pablo era predicar el evangelio. Por eso en el versículo 16, vuélveslo a leérselo, mire lo que dijo. Pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque es impuesta esa necesidad, o sea, porque esa es mi designación. Para eso fui designado. Por eso dice el apóstol Pablo: ¡ay de mí si yo no anuncio el evangelio! Ayer estuvimos predicando, esta semana hemos estado predicando con mi esposa y con alguien que se añadió al equipo de evangelismo en este tiempo. Y usted de pronto en su casa puede estar diciendo: ay, ¿será que yo soy cobarde porque no fui? Tranquilo, si no es tu asignación, si no arde en tu corazón, tranquilo. Nosotros, yo hablo por mí, arde en mi corazón. Mira, nos llegan llamadas, nos escriben personas de que la gente en el barrio se está suicidando a causa de la crisis. No puedo quedarme encerrado en casa sin llevar un mensaje de salvación, porque mientras yo doy una palabra, una persona puede ser rescatada de las manos del infierno. Ay de mí si no predico, es mi asignación. Yo nací en las calles predicando. Yo sé lo que es salir apedreado de un pueblo por predicar el evangelio. Yo sé que es sentir la burla de las personas cuando tú te levantas a predicar. Yo sé que es ser amenazado de mal y de muerte por predicar el evangelio. Pero ay de mí si no predico, es mi asignación. Si tú no la sientes, tranquilo, ora por nosotros. De pronto tu asignación es orar por los que salimos. De pronto usted dice: no, me da miedo, me da pavor. No es que seas cobarde, es que no es tu asignación. De pronto tu asignación es quedarte en casa orando, clamando por los que tenemos esa asignación. Pablo le decía a la iglesia: oren para que el Señor me abra puertas para predicar el evangelio. En pocas palabras, mi asignación es predicar el evangelio. Su asignación es orar por mí para que el Señor abra puertas. Ay de mí si no predico, si no anuncio el evangelio. Versículo 17: por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión ha sido encomendada. Ayer predicábamos: Dios es bueno, ¿no, mami? Ayer llevábamos el evangelio, estaba cantando yo con mi guitarra, después llevando el mensaje, y unas personas, unas mujeres no conocedoras del Señor, nos llaman a una de las personas que iba con el equipo, que les entregó un tratado, y les dijo: les podemos dar una ofrenda, podemos participar con ustedes con una ofrenda. Nosotros pensamos que eran cristianas, yo pensé, y mi esposa me dice: ¿qué cristianas si estaban fumando? Y después hicieron la oración de fe. Porque el Señor, escúchame esto, retribuye. Y esa ofrenda no es para nosotros, porque la estamos usando para invertir en las personas. Porque otra persona después escribía en un mensaje de texto, nos escribía y nos decía: pastor, estoy pasando por una necesidad, ¿nos pueden ayudar? Y yo dije a mi esposa: ahí está la ofrenda que nos dieron para un mercado para estas personas. Esa es mi asignación. Escúchame esto, quiero dejar claro algo, iglesia. Escúchame esto, iglesia de Cristo. No te frustres, no te sientas cobarde porque no has salido a predicar el evangelio. De pronto no es tu asignación. Ora por nosotros allí, porque allí serás como esa enfermera que se queda en casa. O imagínate qué sería de los soldados que van a la guerra si no están los soldados o los cocineros que se quedan preparando las raciones para enviar a combate. Esa es otra asignación. Amén. La pregunta en esta hora sería: ¿tú sabes cuál es tu asignación? Porque si tú sientes el fuego de predicar, de ir y llevar a las almas, llevar el poder de Dios, llevar la palabra de Dios, y no lo estás haciendo y eso te carcome por dentro, entonces ahí sí, como decía el apóstol Pablo, ay de ti si no predicas, si tienes la asignación y estás escondido o escondida como un ratón. Pero si no es tu asignación, tranquilo.
Aleluya. ¿Sabes una cosa? Mira, cuando conocemos nuestra asignación, eso nos impulsa. Moisés sabía cuál era su asignación: ir al frente de Faraón y decirle: deja ir al pueblo. Esa era su asignación. Moisés la tenía clara. Josué tenía clara la asignación de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Él lo sabía, y eso lo llevaba a ser valiente y esforzado. Gedeón sabía cuál era su asignación: ir y llevar el ejército de Israel, los 300 hombres, a vencer al ejército de Midian. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿tú sabes cuál es tu asignación? Si tu fuego está por los niños, te estás contactando con las maestras de kids para saber: maestra de kids, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer por los niños de esta generación en este tiempo? ¿O no estás cumpliendo tu asignación? Si tu asignación es la alabanza, la adoración, te estás preocupando por crear contenido de alabanza, de adoración, de llevar a tu casa tu adoración, a la adoración. Le preguntaron a Martín Lutero en la peste bubónica, en la pandemia de la peste bubónica, en el segundo brote que fue en Europa, mató más de la tercera parte de la población europea. Una peste que estuve estudiando y era tremenda. Tenía algunas características parecidas al COVID, pero otra de sus características era que al transmitirse por una bacteria que se transmitía por la picadura de las ratas, se inflamaban los ganglios, algunos ganglios en la ingle, y el dolor era intenso, y esto era muy contagioso. Y le preguntan a Martín Lutero: ¿cómo puede un cristiano saber si está siendo cobarde, si huir o no huir? Y mira una de las cosas que él contestó en su carta de 14 páginas. Mira, le dice, una de las respuestas es tener en cuenta cuál es su asignación. Y mire lo que le dice: esto ocurre cuando hay un deber entre las personas. Él dice: el deber hacia los demás, titula este parágrafo. Una de las cosas es que tiene que entender cuál es el deber hacia los demás. Y miren, me impactó esto. Esto ocurre cuando hay un deber entre personas. Se lo voy a leer textualmente. En la familia, un hijo no puede huir mientras sus padres necesitan su cuidado. Si tú eres hijo y necesitas cuidar a tus padres, no puedes ir a hacer otra cosa. Estás huyendo a tu asignación y estarías siendo un cobarde, dice Martín Lutero. Dice, hablando de la familia: ni tampoco ha de huir un padre dejando a su esposa y a sus hijos. No pueden huir. Y miren, esta parte me impactó: un pastor debe permanecer para ministrar a sus ovejas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Así como un policía debe quedarse cuidando su nación, dice. Así como los gobernantes no pueden huir, sino quedarse tomando buenas decisiones. Un pastor debe permanecer para ministrar a sus ovejas. Por eso muchas de las cosas que nosotros hacemos es porque es nuestra asignación. Me dice gente de mi familia: pero hijo, cuídese, deje de salir, ¿por qué tiene que ir a hacer esto? Porque es mi asignación, es mi trabajo. Así como el policía sale por las mañanas a pesar de la pandemia a cuidar de la gente, a nosotros nos toca salir a llevar el mercado, a cuidar de la gente. Así como el enfermero o el médico tiene que ir a la clínica a enfrentarse contra el virus, a nosotros nos toca hacerlo, es nuestra asignación. Y tenemos que entenderlo, tenemos que ser valientes, porque no es apto para cobardes. No podemos, con mi esposa, lo he dicho varias veces, encerrarnos como ratones en casa esperando que otras personas hagan lo que nos fue asignado a nosotros. Tú tienes una asignación en casa, papá, mamá: cuidar de tus hijos, cuidar de tus viejos, de tus padres. Hay que cumplir esa asignación. No puedes huir de tu lugar de campaña.
Segunda cosa, porque me quedé ahí. No es apto para cobardes dar en la escasez. Los cobardes no dan en la escasez. Y quise poner este punto como segundo porque es muy valioso. Mire, nosotros hemos como pastores podido cumplir con la asignación de suplir necesidades de la gente, de suplir necesidades de los hermanos en Cristo, aún de gente que no conoce al Señor, porque hay gente que ha sido valiente y ha dado en medio de la escasez. Porque hay gente que no ha dejado de ser fiel en su ofrenda, porque hay gente que no ha dejado de ser fiel en su diezmo, sino por el contrario, ha sido valiente. Muchos se han vuelto cobardes. Muchos de los que sembraban ya no siembran porque están guardando para ellos en la escasez. Pero hay otros que siguieron siendo valientes y dicen, mi asignación es sembrar en el reino, yo sigo sembrando. Y por eso, y déjeme decirle algo, cuando nosotros vamos al campo de batalla y cuando llevamos un mercado, cuando le entregamos un mercado, no decimos, mire, aquí le entregan los pastores tan lindo. No, esto es de parte del amor verdadero y es de parte de Dios para ustedes, porque Dios a través de viudas como ustedes trae la bendición para nosotros poder bendecirla. Nosotros solo somos los mensajeros. No nos ufanamos de eso, porque ustedes, valientes que han sido valientes allí en casa, todavía con sus recursos, permiten que nosotros como soldados llevemos la bendición a otros. Nosotros somos solo como el Rappi, que va a entregar las bendiciones que Dios manda a través de ustedes. Solo que no nos han dado maletica de Rappi. El Rappi celestial. Así los chalecos. Miren lo que dice. Primera de Reyes 12:17. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Dios había dado la orden a una viuda de mantener un profeta. Una viuda que en el momento que llega el profeta no tenía sino un puñado de harina y un poco de aceite. Se comía ese puñado de harina y ese aceite y se echaba a morir porque no había más en medio de la sequía. Y el profeta le dice, deme a mí primero. La mujer tuvo que ser valiente, no era apto para cobardes. Si esta mujer hubiera sido cobarde, dice, no, yo me como esto y me muero. Pero esta mujer fue valiente y dio de lo poco que tenía y vio la bendición de Dios. Gracias, viuda. Y cuando hablo de viuda no hablo solo de mujeres, hablo de hombres que han sido fieles, que han dado sus recursos, que han puesto su diezmo, que han traído su ofrenda. Eso nos ayuda a sostener toda la obra que hacemos como ejército de Cristo. Eso es lo que nos ayuda a poder llevar un mercado. Eso es lo que nos ayuda a llevar aún recursos. Hemos colocado ofrendas, hemos ayudado a personas aún a pagar sus alquileres, a pagar sus servicios, porque tú, viuda, has puesto de repente de lo poco que has tenido para sembrar en el reino. Pero esto que has sembrado ha sido el milagro de otros. Marcos 12:41. Y hoy quiero exaltar a todos esos hombres y mujeres del amor verdadero que han sido fieles a pesar de la escasez. Y si tú si tú no lo estás haciendo, es porque estás escondido como un ratón. Pero si tú lo estás haciendo a pesar de la escasez, siendo fiel en lo poco, verás lo mucho, porque te has portado como un valiente en el nombre de Jesús. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Jesús se sentó a mirar quiénes daban la ofrenda y cuánto daban. Qué tremendo el Señor. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos iban y echaban mucho. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, vengan acá rápido. Pedro, Juan, vengan. Llamó a sus discípulos, a todos, bueno, sé a quienes llamó. Y les dijo, miren, esta viuda pobre echó más que todos en el arca. Yo me imagino a Tomás diciendo, pero Señor, ¿qué más que todos? Y mire, se echó $1,000,000 y esa echó 100 pesos.
De cierto les digo que esta viuda pobre, anote ahí, pobre, echó todo lo que tenía. Esta viuda, porque todos han echado, miren, versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y dígame, escúcheme algo, dígame si no hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Empezando esta pandemia teníamos poquito mercado en casa. Y alguien nos llamó, pastores, no tengo mercado. Y hay que ser valiente para usted tomar de lo suyo y decir, no importa, saquemos, dijo mi esposa, vamos a sacar de lo que nosotros tenemos en casa. Vamos a sacar. De repente si hubiéramos sido cobardes, hubiéramos dicho, pero ¿y qué vamos a hacer? No, deje ahí, digámosle que no, que vamos a orar. Si es que hay veces no hay que orar. Tú no puedes ver la necesidad del hermano y decirle vamos a orar cuando tú tienes aunque sea medio pan y decirle tengo un pan para el desayuno, le voy a dar medio. Decía mi abuela, donde comen uno, comen dos, comen tres. El Señor Jesús dijo, si hay 2 peces y 5 panes, comemos 5,000, aunque seamos solo 12. Aleluya. Hay que ser cobarde, hay que ser valiente, para dar de lo poco que tienes en medio de esta crisis, para bendecir a otros. No apto para cobardes. Los cobardes no pueden hacer eso. Los cobardes no pueden dar en la escasez. El cobarde solo piensa en él porque le da miedo, porque le da susto, ni siquiera porque sea tacaño, porque es cobarde y le da miedo quedarse sin su sustento, olvidando que nuestro proveedor es Dios y Él es el que provee y recompensa en el nombre de Jesús. He hablado con muchos de estos valientes que han sido sembradores, que han dado y miren, abren su negocio y el Señor los bendice. Dan una ofrenda, dan un poquito de mercado y Dios les recompensa en el nombre de Jesús. Porque Dios premia a los valientes. Tercera, Dios mío, me cogió mucho el tiempo. No es apto para cobardes mantenerse como luz. No es apto para cobardes mantenerse como luz. El Señor Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo y los cobardes dejan de alumbrar en medio de la crisis. Los cobardes se meten debajo de una tea para no alumbrar. Si no estás brillando en casa, si en vez de estar siendo luz con tu familia, de ser el referente de fe, de estar diciendo Dios va a hacer algo, entonces estás siendo cobarde y estás escondido como un ratón. Pero si tú, escúchame esto, estás en casa guardándote y diciéndole a tu familiar, tranquilo, Dios va a hacer algo, de esta vamos a salir, Dios va a proveer, no te angusties, entonces escúchame, eres de los valientes que están en el campo de batalla. ¿Te das cuenta que no hay que salir, que no hay que estar haciendo una cosa para ser valiente? Primera de Timoteo capítulo 5:8. Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Se lo voy a leer otra vez. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Si no estás proveyendo una palabra de fe, si no estás proveyendo un tiempo de oración, entonces te estás portando peor que un incrédulo. Si no estás diciendo a tu familia, tranquilos, no tengan miedo, este virus no tocará nuestra casa, y si toca nuestra casa, Dios lo va a sanar. Si no lo estás haciendo, eres peor que un incrédulo. Si en medio de la escasez tú no eres de los que te levantas y dices, tranquilo, vamos a orar para que Dios provea y vamos a ver la mano poderosa de Dios proveer, entonces, escúchame esto, te has dejado que en tu corazón se llene de cobardía y no estás siendo un valiente. Wow, ay, o algo diga. Necesitas proveer en casa para los tuyos. Tu familia está angustiada, tus padres están angustiados, tus hijos están angustiados. Ahí estás tú que eres un guerrero y que llevas la luz del mundo al Señor. Necesitamos llevar salvación en este tiempo de angustia. Primera de Corintios capítulo 7 verso 16. ¿Por qué? ¿Qué sabes tu mujer si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salva a tu mujer?
¿Qué sabes tú si a través de tu testimonio, a través de tu oración, a través de tu asignación en el campo de batalla puedas ganar a los tuyos, a tu esposo que no conoce al Señor, a tus hijos que no conocen al Señor? Hechos capítulo 16, 31. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, hablando de Pablo y Silas, le dicen al centurión: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes una cosa? Este versículo lo tenemos como cliché en la iglesia. Si yo creo será salvo en mi casa. Hay que hacer lo que este centurión hizo. Llevó a estos dos hombres a su casa y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Lo que quiere decir que el centurión le dijo: vamos a mi casa para que ellos conozcan. Yo te hago una pregunta: ¿has llevado al Señor a tu casa? ¿Has compartido esta transmisión? ¿Le has dicho a tu esposo: mi amor, ven, vamos a ver esta transmisión? Mira mi amor, lo que el pastor compartió en Momentos con Dios. Vamos a escucharlo. Eso es ser valiente. Y mira, y hablaron la palabra del Señor a él, a todos de tu casa. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron él con toda su casa. Y llevándolos a su casa les puso en la mesa y se regocijaron porque todos habían creído en su casa. Y toda su casa se regocijó porque habían creído. Hay que ser valiente para alumbrar y llevar salvación a tu casa. Es el ministerio de la reconciliación, dice Corintios. Ir y llevar el mensaje. Sabes, a mí me encanta mi esposa, cuando ha tenido que estar en el hospital, cuando ha tenido que ir como paciente en el hospital, en sus tiempos que estuvo hospitalizada, siempre las personas que estaban al lado en la misma habitación de ella, se llevaban la palabra del Señor, la palabra de la salvación. Ella oraba con ellos, cantaba con ellos y se los ganaba para Cristo. Cuando va a visitar a alguien en alguna clínica, siempre habla de un niño enfermo y dice: vamos a orar por él para que Dios lo sane. Esa es la asignación, eso es lo que hay que hacer. Por eso en casa no te puedes callar. Alguien de la iglesia me decía: pastor, este tiempo ha sido hermoso en casa porque he podido compartirle a la familia. Hacemos una oración en grupo todos los días, enviamos la oración, nos reunimos por las redes y oramos, nos reunimos y cada uno hace la oración. Y he visto cómo el Señor ha obrado. Eso es ser valiente y hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y no necesitas estar en la calle. Porque voy al siguiente punto. Cuarto, no es apto para cobardes ser prudentes. ¿Cómo así, pastor? Es obvio, los cobardes son imprudentes. El valiente es prudente en medio de la batalla. Sabe su asignación y es prudente en lo que tiene que hacer. Mire lo que decía Martín Lutero, antes de ir a la palabra, en la misma carta que les mencioné. Eso es orgulloso e irresponsable, decía Martín Lutero. ¿Alguien puede ignorar la inteligencia y los medios de gracia que Dios creó y correr directamente hacia el contagio? Lo cual terminará en suicidio o en la muerte de otros que también se contagien. Mira lo que dice Lutero: piensa en la comida y en el vestido, como muestra de que Piensa en la comida y en el vestido como muestra de que exponer la vida es absurdo. ¿Acaso morir de frío o de hambre no se podría considerar en un castigo de Dios? Porque los cristianos de la época se parecían a muchos de los cristianos de esta época. De la época de Lutero se parecían a muchos de los de esta época. Esto es un castigo del Señor y ese castigo no viene sobre nosotros. Así que yo puedo salir, ir, venir, ser irresponsable. Y el apóstol y Martín Lutero decía: no, Señor, eso es ser imprudente, eso es correr al suicidio, eso es correr a infectarse uno e infectar a su familia. La prudencia, mis amados. Y decía: ¿qué acaso si muriéramos de frío o de hambre no sería también un castigo de Dios? Claro que sí. Y mire lo que dice: entonces, ¿por qué evitar ese castigo y saciarme de comer o buscar el abrigo?
Comer y vestirse serían acciones de incrédulos que no confían en el juicio de Dios. Escuchamos en las redes pastores que dicen: ay, es de incrédulos no salir en este tiempo. Es de incrédulos, no señores, de prudentes, es de cuidarse, y para eso hay que ser valiente. Tenemos que andar con cuidado. Nosotros sabemos cuál es nuestra asignación con mi esposa. Y hemos tenido que salir, lo que les digo, a llevar mercados, pero andamos con nuestro tapabocas, nos cuidamos. Martín Lutero decía, escúcheme esto: yo me levantaré en la mañana a orar para que Dios me cuide, para que Dios me guarde, para que Dios me proteja. Pero después de haber pasado 3 horas de oración, me levantaré, desinfectaré mi casa, limpiaré como tengo que limpiar e iré a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Oro para que Dios me cuide, pero soy prudente y soy precavido. No es de locos. Tienes que entender tu asignación y ser prudente. Mira lo que dice Proverbios 22:3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Déjeme leérselo otra vez. El avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Amén. Proverbios 14:16. Proverbios 14:16. Y escúchame esto, yo sé que tú tienes que después ver en YouTube esta predicación. Es un mensaje tremendo. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Eso a mí no me pasa nada, yo voy a ir a meterme. Mire, hemos escuchado, hemos recibido llamadas, hemos recibido mensajes de WhatsApp que hay gente que se ha contagiado, gente que conocemos que está contagiada del virus. Pero tenemos que ser prudentes, no vamos a ir a imponerle las manos allá. Si el Señor no nos lo manda, si el Señor me manda, yo voy y lo hago. No tengo miedo de hacerlo. Pastor, ¿y no le da miedo contagiarse? Si me toca, me toca. Y si he de morir, que sea peleando en el campo de batalla, cumpliendo mi asignación como ministro del Evangelio. Hemos orado por estas personas, hemos hecho en el nombre de Jesús. Les hemos llamado, hemos orado, porque usted sabe que cuando una persona da positivo lo aíslan, no podemos ir a orar por ellos, y tenemos que ser prudentes por nosotros, por nuestros hijos. Pero vamos, damos una palabra, les llamamos, les decimos, si hay que llevarles un mercado, se los llevamos. Es nuestra asignación, hay que hacerlo. Pero tenemos que ser prudentes. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En estos días vino una viejita a culto, una señora de edad, se escapó de la casa para venir a culto. Y aquí no estamos haciendo culto, déjeme aclararle, estamos cerrados. Usted pudiera ver, solo están hoy de equipo de trabajo mis hijos, del equipo de trabajo. Y esta señora llegó, y cuando nosotros llegó, yo ya estaba predicando, no sabía qué hacer el equipo de trabajo que había ese día. Sin embargo, ella entró, escúcheme esto porque quiero contárselo bien. Y esta mujer llegó y entró, y después de que se terminó la reunión, porque se quedó en la reunión, luego digo, habíamos 4 o 5 personas, y ella haciendo todo lo que tenemos que hacer, y ella entró, y después de eso, si a ella no le daba miedo venir a abrazarme, yo como pastor, ¿cómo le digo, venga, no me abrace, apártese? Si yo soy el que tengo que creer que impondré manos sobre los enfermos y sanarán. Ese día, bueno, estuvo aquí, hablamos con ella. Después nos tocó llamar, porque vuelvo y digo, no podemos ser imprudentes. Llamar al sábado siguiente, porque ella dijo, yo voy a seguir viniendo. Y llamamos y hablamos con el hijo y con el nieto, y con ella le dijimos, mujer, no puedes seguir yendo, tienes que cuidarte, tienes que quedarte en casa, recuerda las redes sociales. Hablamos con el nieto y le dijimos, mire, su merced, póngale a la hermanita, por favor, póngale las predicaciones para que ella nos vea. Prudencia, prudencia. Que el cobarde, escúchame esto, el sabio tiene el mal y se aparta, pero el necio se muestra insolente. Y termino con esto mientras pasa por aquí el pianista. Escúcheme esto. No apto para cobardes es no mantenerse en oración.
Los cobardes dejan de orar. Los cobardes dejan de depender. Los cobardes dejan de buscar la presencia de Dios en medio de la crisis. Los cobardes dejan de creer que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Eso es tener fe. Creer que Dios está en medio de nosotros y que es poderoso para hacer lo que le pedimos. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso lo siguiente en el versículo 6 de Efesios, verso 18. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Déjame leértelo otra vez. Oren en todo tiempo. Cuando tenemos que orar, diga conmigo: en todo tiempo. En adversidad, en angustia, en escasez, en hambre, en persecución, en bienestar, en abundancia, en pandemia, en libertad, en esclavitud. Oren en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ora por los que están en otras asignaciones en los campos de batalla. Ora por tus pastores, amada iglesia del amor verdadero, y tú que me escuchas de otra congregación. Ora por tus pastores que tienen la asignación de estar en el campo de batalla. Ora por esta familia pastoral que tiene que venir cada 8 días, no solo aquí a hacer la alabanza, la adoración, a predicar la palabra, sino que después tenemos con la pastora que ir a llevar un mercado, una ayuda. Ora en este tiempo para que Dios nos guarde. Es tu asignación, hazlo por nosotros. Pedro y Jacobo fueron llevados prisioneros, ellos dos, porque su asignación era ir y llevar los milagros. Mire, yo le decía al Señor, en este tiempo, usted sabe, he dicho muchas de mis oraciones en este tiempo. Empezando le dije: Señor, no tenemos recursos para repartir mercados, tenemos necesidad en la iglesia, hay gente necesitada. Y lloré al Señor, le dije: Señor, yo quisiera tener recursos, tú sabes que no los hay. Y empecé a actuar. Me inscribí en un ministerio internacional que estaba ayudando, inyectando financieramente para ayudas a nivel latino. No calificamos porque no tenemos una fundación. Y yo le dije: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor ese mismo día, esa misma semana me respondió. Me llaman de los Emiratos Árabes y me dicen: pastor, tengo una ofrenda para usted. Esta ofrenda es para su casa, porque cuando tú piensas en darte al pobre, Dios te da a ti. Y me dijo: y esta otra ofrenda es para que usted la coloque y la utilice para bendecir a los necesitados de la iglesia. Yo dije: gracias, Señor. Orando en todo tiempo. Sé que hay hombres y mujeres que oran por nosotros, y ahí está usted también representado en esas oraciones, en esas respuestas. Aleluya. Y en estos tiempos le decía: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Quiero bendecir a la gente que no conoce de Dios, a la gente que se está suicidando, a la gente que está encerrada en casa desesperada porque no ha podido pagar el arriendo, porque no ha podido pagar el alquiler, porque no tiene para comer. Señor, quiero bendecirles. No tengo recursos. Y el Señor me dijo: te olvidaste de lo que Pablo y Juan le dijeron a aquel paralítico. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo le doy. Y me dijo el Señor: te he dado talentos. Y me acordé de mi tiempo en las calles, de cuando salía con mi guitarra, cantaba una canción y predicaba el evangelio. Le dije a mi esposa y le dije a mis hijos: ¿quién se atreve a ir conmigo? Vamos a llevar el mensaje del Señor. Mi esposa me dijo: yo me apunto. A mí me da miedo hablar, pero yo reparto volantes. El Señor repara, yo reparto tratados. El Señor coloca en el corazón de otra mujer de la iglesia: pastor, he sentido la carga de ir a predicar. Le dije: nosotros también salimos hoy en la tarde.
Y esta mujer dijo: allí estoy. Y salimos un equipo. Mientras yo cantaba y predicaba con la cabinita, mi esposa y esta mujer entregaban folletos, hacían oraciones de fe a personas. Aleluya. No apto para cobardes. Oremos en todo tiempo, porque viene respuesta del Señor, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con perseverancia. Mire, escúcheme esto: con perseverancia. No es el tiempo de desertar en la oración, es el tiempo de duplicar la oración. ¿Por quién? Por tu vida, por tu casa, por tus hijos. Y termina el texto diciendo: y súplica por los santos. Ora por los santos, ora por tus pastores, ora por tus líderes, por aquellos que tienen una asignación en el nombre de Jesús. Ay, es que siempre hacen lo mismo por las redes. Ora por nosotros para que Dios nos dé nuevas ideas, ya que tú no tienes el coraje de hacerlo, o no tienes la asignación. Mejor, no es tu asignación. Ora por nosotros para que Dios nos dé estrategias, para que Dios nos dé la unción, para que Dios nos dé lo que Él tiene para darle a su iglesia, a su pueblo y a las personas que no le conocen. No dejes de orar, valiente. No dejes de orar, valiente. No dejes de levantarte en oración por tu casa, por tu iglesia, por tus hijos, por tu familia. Porque la oración eficaz de los valientes, déjeme ponérselo ahí, alterar ahí, puede mucho. Aleluya. Te amamos, Señor. Cierra tus ojos, valiente. No te sientas cobarde, te dice el Señor, porque no has salido a hacer muchas cosas que de repente ves a otros hombres de Dios hacer. Esa es la asignación de ellos. Tú cumple tu asignación. No te sientas cobarde si ves que tus pastores predican y salen a las calles y tú te das miedo. Es porque no es tu asignación. Si tú le preguntas a una enfermera: ¿saldrías al campo de batalla a disparar y a dar bala? Diría: no, me daría miedo. Pero si tú le preguntas a un soldado: ¿te quedarías aquí en el hospital cortando piernas, sacando balas? Diría: no, me da miedo. Porque tienen asignaciones diferentes. Gracias, valientes, que han sido fieles en sus recursos. Gracias a eso la milicia se sostiene. Gracias a eso podemos sembrar en gente vulnerable. Gracias, valientes, que han sido luz en tinieblas, compartiendo las publicaciones, predicándole. Porque ¿sabes por qué doy gracias por ustedes? Porque el día que abramos otra vez, el día que podamos congregarse, esos que ustedes han sido luz y ejemplo vendrán a congregarse y tendremos una gran cosecha. Por nosotros no, por valientes como tú que se han levantado a hacer luz en tinieblas. Gracias, mis valientes, que se han mantenido en oración, porque eso nos impulsa, porque eso nos lleva a llevar tu palabra en el nombre de Jesús. Eso nos lleva y nos da las fuerzas cuando ustedes oran por nosotros. Gracias, valientes, por no desmayar. Gracias, porque el Evangelio no es apto para cobardes. Y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Gracias, valientes maestras, que cada semana realizan momentos con Dios. Estamos llegando a Chile. Miren, nos llegan mensajes de niños desde Chile agradeciéndonos los momentos con Dios, diciendo lo que han aprendido. Creo que en estos días se va a hacer un video de eso, ¿no, mamá? De no solo como los niños de Amor Kids, porque los niños de Amor Kids agradecen, hacen sus actividades, pero también en Chile hay gente que está siendo alimentada con esos kids. Gracias, mujeres valientes, por desarrollarlos. Gracias al que es valiente y esforzado, saca de su tiempo, se pasa horas sentado en el computador editando un video. Es valiente, no es apto para cobardes hacerlo. Gracias por cada persona que edita una foto, que hace una foto. Hijos, gracias por ser valientes y venir y tocar el piano y venir y hacer alabanza, venir y estar pendientes de la transmisión. Gracias, mis valientes, que Omar y Jime, que no están hoy porque están estrenando bebé, pero gracias, valientes, porque estuvieron allí, porque estuvieron allí. Amor que es verdadero,